reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Fiscalía de Venezuela inició una investigación penal contra quienes están a cargo de la página web usada por la oposición para compartir las actas de los testigos electorales de las votaciones del pasado 28 de julio en el vecino país. Tendrán que responder por varios delitos, entre ellos la supuesta usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Más de 2.200 personas han sido capturadas en las protestas en Venezuela. Nicolás Maduro catalogó a los capturados como terroristas y afirmó que tiene pruebas para mandarlos a la cárcel que el año pasado estaban desocupadas. En las últimas horas, 13 integrantes de la oposición fueron detenidos. Uno de los casos es el de María Oropesa, coordinadora del comando de campaña de María Corina Machado en el estado venezolano de Portuguesa, quien fue sacada de su casa en la ciudad de Guanare por la contrainteligencia militar de Venezuela. Este hecho fue rechazado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien aseguró que esta es una irracionalidad represiva que debe parar ya en Venezuela. Entre tanto, el candidato Edmundo González no acudió al Tribunal Supremo de Justicia, que lo había citado para certificar el resultado de las elecciones presidenciales. A través de una carta aseguró que su libertad está en juego y que el Tribunal Supremo no puede usurpar funciones del Poder Electoral, ya que es una violación del debido proceso. Entre tanto, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que nunca el Consejo Nacional Electoral ha publicado las actas de las elecciones en Venezuela. Si usted no está de acuerdo con el resultado, usted se va con su acta a reclamar, dijo Diosdado Cabello en las últimas horas. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo se volvió a referir a la situación en Venezuela. Dijo que se está dialogando con todas las partes para encontrar una salida lo más rápido posible y donde se sepa la verdad sobre las elecciones en el vecino país. En otras informaciones, la Fiscalía pidió que Olmedo López, Snyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, imputados por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sean enviados a una guarnición militar para cumplir la medida de aseguramiento, pues existen varias amenazas en su contra. La Fiscalía también reveló nuevos hallazgos en su investigación sobre las irregularidades. Fueron mencionados Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, como partícipes en esta red de corrupción. La Fiscalía denunció además la pérdida de 69 cajas con documentos clave en la investigación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un balance de su gestión al cumplirse 2 años de su gobierno. El mandatario destacó los logros de su administración en temas como la lucha contra la pobreza, el apoyo al adulto mayor, la generación de empleo, la inversión, el turismo, las energías limpias, la conectividad y seguridad, entre otros temas. Sin embargo, el mandatario admitió que su gobierno fue permeado por la corrupción al referirse de manera tácita al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Las autoridades investigan el asesinato del esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, perpetrado por un francotirador en la calle 138 con carrera séptima en el norte de Bogotá. El empresario, quien fue el jefe del esquema de seguridad del fallecido zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, había sobrevivido a un atentado registrado el año pasado. Tras 5 horas de protesta, fue levantado el bloqueo de varios puntos de la Troncal del Caribe en la región de La Mojana por parte de campesinos que exigían el cierre del boquete de Caregato. La mediación del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, facilitó que los manifestantes acordaran una nueva reunión para mañana en Montería con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y los gobernadores y alcaldes de la región. Los bogotanos se alistan hoy para una nueva edición de la ciclovía nocturna que va desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Serán habilitados un total de 98.4 kilómetros en diferentes vías de las principales vías de la ciudad, de la capital del país. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... Son las 5 de la mañana, 35 minutos. Buenos días, bienvenidos. Como siempre, con ustedes aquí en Mañanas Blue. Saludo a quienes se conectan a esta hora en nuestro canal de YouTube. Hoy es jueves 8 de agosto. Amanecer frío en Bogotá. Como siempre, a esta hora les contamos cuáles son los temas de conversación, qué es lo más movido a esta hora en las redes sociales. María Camila Orozco. Ricardo, buenos días. Un gusto saludarlo. Una semana extraña, mucho frío en Bogotá y unas redes sociales completamente movidas, hablando del gran susto
esto es la tendencia mundial, Ricardo. Japón, tsunami y terremoto. Me imagino que ya vio los videos producto de los 7.1 grados, que es la escala o la magnitud del terremoto, del sacudón que vivieron allí los japoneses, que están dándole la vuelta al mundo esos videos producto del gran susto, del pánico, Ricardo. Virales, muy virales, unos videos en un centro comercial donde se ve cómo se sacude la ropa de una vitrina, un video muy impresionante de un vehículo que va en movimiento y por supuesto el momento en el que se fractura literalmente la tierra. Son los videos que son más comentados en el mundo, producto, por supuesto, le decía, de la alerta que hay, entre otras cosas, de tsunami, porque emitieron una alerta para el sudoeste de Japón a 1 metro en las costas del Pacífico de la región, producto de la sacudida de esta mañana. 7.1 grados es la emergencia que está sacudiendo, que está provocando esta mañana la gran sorpresa, el gran susto en Japón, Ricardo. Pero pasemos a temas nacionales, a temas domésticos. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la gran tendencia en Colombia. Petro, sí. Vamos Petro, permeó Bonilla, César Manrique y el organigrama, que fue la última revelación de la Fiscalía de cómo funcionó la empresa criminal que organizaron, que compusieron para robarse los dineros de la unidad que sirve para responder a los desastres en Colombia. Ese es otro terremoto. El terremoto de Japón es uno y este es un terremoto de corrupción que sacude al gobierno del presidente Petro. No le queda fácil al presidente defender ni a Ricardo Bonilla, su ministro de Hacienda, ni a César Manrique, director de la Función Pública. Él ya había sido funcionario, César Manrique, y lo decíamos más temprano, fue condenado en primera instancia y en segunda instancia está a la espera de casación en la Corte Suprema para el escándalo de corrupción de las motos eléctricas. Fíjese que es viral, Ricardo, un extracto de la alocución del presidente Gustavo Petro en un negocio en Venta Quemada, Boyacá, donde el presidente dice que a cualquier funcionario, reconoce que su gobierno fue permeado por la corrupción, pero que ante cualquier sospecha él saca a quien esté vinculado o por lo menos relacionado con hechos de corrupción. Y le están preguntando si eso es así al presidente, ¿por qué continúa César Manrique en su gobierno? ¿Por qué continúa el ministro Bonilla? ¿Y por qué la señora María Alejandra Benavides fue premiada con una notaría después de ser vinculada a este escándalo de corrupción? Sí, señora, muchas preguntas en torno a ese escándalo. Sí, pero y para finalizar, ¿qué tiene, María Camila? No, quisiera hablarle de algo más amable, de algo de algo producto de chismes en redes sociales que tiene que ver con nuestra Shakira. Fíjese que la grabaron en Miami, es tendencia Shakira, Alejandro Sanz, Miami y Antonio de la Rúa. Producto de un video cortico, unos segundos, donde se ve a Shakira acompañada de un hombre. Hablan de una cena romántica. Realmente, Ricardo, yo no creo que sea una cena romántica, es una comida, parece, de una amistad, de unos amigos cenando en Miami, pero las redes sociales están especulando, algunos hablan de una cena romántica con Alejandro Sanz. Lo cierto es que hoy se preguntan quién es el misterioso hombre, algunos dicen que es la expareja, el exnovio de Shakira, Antonio de la Rúa, otros dicen que es Alejandro Sanz. Ese es el misterio, esa es la pregunta de esta madrugada en las redes sociales, buscándole pareja, inventándole chismes a Shakira. .39 en Colombia, 1 hora más en Caracas. Habló María Corina Machado con la Alianza de Medios Independientes, incluyendo Noticias Caracol. Dijo que solamente una parte de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela sostiene en el poder a Nicolás Maduro. Muchos desarrollos de la crisis política en Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, buen día. Prácticamente desde la clandestinidad, acá en Caracas, María Corina Machado contestó una decena de preguntas durante un poco más de 30 minutos, en donde expuso, entre otras cosas, que solo una salida negociada, partiendo del resultado electoral, le queda a Nicolás Maduro y que ella está dispuesta a darle esa opción. Cuestionó que desde hace casi 2 semanas la represión haya sido tan brutal, así lo califica, con miles de detenidos y decenas de fallecidos y muchos huyendo ante una serie de amenazas. Por eso insiste que mientras el CNE no publique las actas, pues sigue en duda ese triunfo de Maduro, y si lo hace,
hacen y muestran las verdaderas, pues esa sería la prueba de que Edmundo González Urrutia ganó. Igual afirmó que unos pocos militares, no toda la cúpula, es lo que le queda a Nicolás Maduro, pues no solo en el exterior, sino acá también a lo interno, saben lo que ocurrió el 28 de julio y eso incluye a la base de la Fuerza Armada. Escuchemos. El mundo empieza a entender que Maduro ha ido quedando cada vez más aislado a lo interno y a lo externo. Hoy lo que le queda a Maduro es un círculo fundamentalmente de la alta cúpula militar, que no son muchos, que están pretendiendo, digamos, desconocer una realidad que se expresó el 28 de julio, pero que además es una realidad en la base de todo el país, hasta en las bases de las Fuerzas Armadas. Ellos saben lo que pasó. Machado en esta entrevista con varios medios, entre esos Caracol Televisión, como tú decías, Ricardo, agregó que sí confía en la diligencia que adelantan los gobiernos de México, Brasil y Colombia, que la ventaja que ellos tienen, entre esos el presidente Gustavo Petro, es el canal directo de comunicación con Nicolás Maduro y que entiende que esa es una razón de la prudencia que han mostrado hasta ahora. Igual confía en que puedan lograr establecer términos de una negociación efectiva, así la llama, y que incluso se le sumen otros países o gobiernos de la región. Ricardo. Muy bien, Santiago, 5:41. Más adelante hablaremos de lo que dijo Diosdado Cabello sobre las actas de las elecciones, sobre la determinación del candidato Edmundo González Urrutia de no asistir al Tribunal Supremo de Justicia. Muchas movidas en Venezuela y también muchas movidas en Estados Unidos, que sabe con quién se negocia, que no confía en el régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Ya el gobierno Biden había dicho que respaldaba esos esfuerzos diplomáticos de Brasil, México y Colombia, mientras que ellos avanzan en su propio frente diplomático. En las últimas horas, el secretario de Estado Anthony Blinken sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ambos expresaron que están listos para respaldar un proceso inclusivo en Venezuela para el restablecimiento de las normas democráticas junto a aliados internacionales y condenaron la violencia política, represión, violaciones del debido proceso y los encarcelamientos indiscriminados. Ahora bien, en lo que respecta a los esfuerzos de México, Brasil y Colombia, ya Estados Unidos los ha destacado, incluso ha calificado a Colombia como un socio importantísimo en lo que respecta a Venezuela, pero también reconocen que las acciones del régimen de Maduro dejan claro que no se puede esperar mucho de ellos. Habla el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. So we've been quite clear that we have great concerns about those ordered arrests and have great concerns about the crackdown on protests. I don't think they really, don't think those actions by Maduro really inspire confidence in the regime's actions and certainly don't inspire confidence in his. Hemos sido muy claros en que tenemos una gran preocupación por esos arrestos ordenados y tenemos gran preocupación por la represión de las protestas. Realmente no creo que esas acciones de Maduro inspiren realmente confianza en el régimen y ciertamente no inspiran confianza en su proclamada victoria cuando vemos que toman acciones para reprimir a la oposición y no publicar los resultados completos, decía Miller. La preocupación especiales por cuenta de la persecución contra María Corina Machado y Edmundo González, a quien siguen calificando como el ganador de las elecciones, pero que aún no es calificado como presidente electo. En el marco de esas gestiones diplomáticas de Estados Unidos no ha dado claridad de lo que ha dialogado directamente con el régimen, ni siquiera han querido dar detalles de si en este momento están adelantando algún diálogo o negociación directa con Maduro, pero en las últimas horas la revista The Economist publicó que Washington está dispuesto a darle a Maduro lo que quiera, de acuerdo a una fuente que no menciona, incluido no buscar su extradición o la renuncia a la persecución penal si decide aceptar su derrota y retirarse, una posibilidad que en todo caso reconocen como improbable. Hay que recordar que Maduro enfrenta cargos por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York, así como también una recompensa por $15 millones. Ricardo. Juan Camilo, gracias. Y mientras tanto, miles de venezolanos y colombianos se manifestaron este 7 de agosto en Medellín pidiendo que se respeten los resultados electorales. Estuvo en la tarima el expresidente Álvaro Uribe, que le envió un mensaje a los militares venezolanos. Desde la capital antioqueña, Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. En rechazo a la reelección de Nicolás Maduro y las dudas que ha dejado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, cientos de venezolanos se dieron cita en un plantón en el Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín. En las arengas pedían libertad.
Es el apoyo que ellos nos tienen a nosotros, con nuestra familia, nuestros hijos y los que están allá en Venezuela. Esto me parece importante debido a que allá con tanta censura que hay actualmente, nosotros somos las voces de todos los venezolanos, tanto los que están adentro como los que están El afuera. alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, uno de los que hizo la invitación al plantón, insistió en que la decisión del pueblo venezolano se tomó ya en las urnas. Desde Medellín, Antioquia, no somos cómplices con la dictadura venezolana, todo lo contrario, y acá lo que vemos es ciudadanos de Medellín, de Antioquia, colombianos, y vemos muchos venezolanos que viven en nuestro departamento. En medio de los actos del plantón, Ricardo, llegó el expresidente Álvaro Uribe, quien no solo dio un sentido discurso en contra del chavismo, sino que también le pidió a las fuerzas militares y a la justicia en Venezuela no ser apéndice de la dictadura. Yo también le quiero preguntar a la justicia de Venezuela, ¿van a seguir condenando a los políticos? La gran preocupación, Ricardo, es que en Antioquia hay 390.000 venezolanos y se esperan que lleguen muchos más con las decisiones que se tienen actualmente en el vecino país. A esta hora, Medellín, el Valle, Aburrá, amanecemos con 17 grados de temperatura. Héctor, Bogotá tiene 9 grados a esta hora. Voy al Valle del Cauca, al suroccidente del país. Hay un nuevo hostigamiento de las disidencias en el municipio de Morales y de nuevo el uso de drones con explosivos. La población amanece confinada. Hugo Mario Palomar. Ricardo, nuevamente integrantes de las disidencias de las FARC llegaron armados en camionetas de gama alta hasta el municipio de Morales, Cauca. Allí atacaron con ráfagas de fusil la estación de policía. Las tropas del ejército que se encontraban cerca del municipio reaccionaron, se registró un enfrentamiento, las tropas fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones. Los civiles tuvieron que resguardarse en sus viviendas, algunos grabaron instantes de pánico desde sus teléfonos celulares. ¡Vamos a reversa! Apágalo, mételo ahí, mételo por acá. Vamos al carro, vamos adentro. Vamos. No es la única situación que se registra de orden público en el departamento del Cauca, mientras el municipio de Morales era atacado por las disidencias en la vía panamericana entre Cali y Popayán. Se registró un bloqueo por parte de comunidades indígenas Misak que reclaman al gobierno Petro cumplimiento de acuerdos. Se registraron enfrentamientos cerca de Piendamó entre manifestantes y transportadores. El viceministro del Interior, Diego Cancino, dijo que se están adelantando ya diálogos con esta comunidad. Venimos del túnel de Cajibío acá en Cauca. Seguimos avanzando en el diálogo, en la transformación de conflictos de manera no violenta. Y hemos profundizado los acuerdos. Acuerdos que reclaman los indígenas relacionados con tierras, proyectos agrícolas y educación, entre otros. 39 veces ha sido bloqueada la vía panamericana en lo corrido del presente año. Tiempo seco en Cali, temperatura 20 grados. Y el ministro del Interior anoche muy molesto en sus redes sociales criticando estos bloqueos en el departamento del Cauca, en la vía panamericana. Hay combates también entre el ejército y las disidencias en límites entre Santander y norte de Santander. En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Pues la preocupación por la situación de orden público en la frontera entre los departamentos de Santander y norte de Santander sigue en aumento. El gobernador Juvenal Díaz ha confirmado graves combates en zona rural donde la fuerza del ejército busca evitar la llegada de más de 50 integrantes de las disidencias de la FARC procedentes de la región del Catatumbo hacia el municipio del Playón. Hay que reconocer, el Ejército Nacional ha venido realizando operaciones, han tenido combates con estos bandidos de las disidencias de las FARC, están haciendo control territorial para evitar que estos bandidos puedan pasarse ya sea a Cachirí o al Playón en Santander. Las autoridades también realizan operativos constantes en la zona del Bajo Río Negro en Santander por el aumento de las amenazas y extorsiones del Clan del Golfo contra palmicultores y ganaderos, y el ELN, que llegó procedente de Arauca en la provincia de García Rovira, también está generando temor en el oriente del departamento de Santander. Amanecemos con tiempo seco a esta hora en Bucaramanga, Ricardo, 19 grados de temperatura. Javier, gracias. Hablando de las disidencias, hablando de la expansión lamentable de la violencia en diferentes departamentos, fue asesinado un agricultor en zona rural de Neiva, en el área de mayor influencia de ese grupo criminal. Silvia Lorena Artunduaga. Ricardo, buenos días. Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Juan Carlos Bamón Quimbaya, el agricultor secuestrado en Vega Larga, zona rural de Neiva, el pasado domingo por hombres armados cuando se dirigía a su finca ubicada en la vereda Santa Librada. Coronel Alexander Castillo, comandante de la Policía Metropolitana. En la vereda San Miguel del corregimiento de Río Las Ceibas es hallado el cuerpo sin vida
de Juan Carlos Bahamón Quimbaya. El hecho se registró cuando, al parecer, sujetos desconocidos que portaban armas de fuego lo obligaron a subirse en un vehículo con rumbo desconocido. Estos hechos correspondían a 2 personas que habrían sido retenidas contra su voluntad. Sabemos que la otra persona que se movilizaba con el hoy occiso está en libertad. El cuerpo del agricultor de 35 años presentaba múltiples heridas con arma de fuego y arma cortopunzante. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Son las 5:50 minutos. En España buscan al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, procesado por la justicia española. Esta mañana reapareció con un discurso y está escondido en Barcelona. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Hay una palabra que define perfectamente lo que se está viviendo esta mañana en la capital catalana. Esa es sainete. El que fuera presidente del gobierno catalán, reclamado por la justicia, que lleva 7 años eludiendo la acción de la justicia española, se ha presentado esta mañana en el centro de Barcelona. Allí, ante apenas 3.000 de sus fieles más cercanos, ha dado un discurso que parecía trasplantado directamente de 2017 y ha vuelto a hablar allí de autodeterminación. Perquè el dret a l'autodeterminació pertany als pobles, pertany a la gent que hi viu i, per tant, ningú des de la política no té dret a renunciar a un dret que és col·lectiu, el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. Pidiendo para el pueblo de Cataluña el derecho de autodeterminación y el derecho, dice, a decidir libremente su futuro. Pero esta aparición de Puigdemont no es una aparición espontánea, no es un porque sí, tiene una explicación. Esta mañana también se está debatiendo la investidura de un socialista, de Salvador Illa, como nuevo presidente del gobierno de Cataluña, algo que en los estándares nacionalistas, enormemente esencialistas del partido de Puigdemont, es intolerable, que alguien que no sea nacionalista vaya a ser presidente del gobierno de Cataluña. Sin embargo, esa sesión de investidura sigue adelante sin Puigdemont. Ahora la gran pregunta es: ¿dónde está el presidente fugado de Cataluña? Hay versiones para todos los gustos, porque después de haber dado ese discurso de apenas unos minutos, ha desaparecido. Literalmente, y en este caso sí podemos decir literalmente, no se sabe dónde está. Hay ahora mismo en Barcelona lo que se conoce como Operación Jaula. Todas las carreteras de entrada y salida a la capital catalana se encuentran cortadas. La Policía Autónoma Catalana registra vehículo por vehículo en busca del presidente fugado de Cataluña. Mientras tanto, acabamos de conocer, y lo ha contado el periódico La Vanguardia, un agente de los Mossos de Escuadra de la Policía Autónoma Catalana ha sido detenido porque presuntamente habría participado con su vehículo en el dispositivo de huida de Carles Puigdemont. Y una última cosa, Ricardo. Algunos medios apuntan a que el propio Puigdemont se encontraría dentro del Parlamento de Cataluña, donde se está celebrando esa sesión de investidura. Pero todo lo que digamos está llamado a ser desmentido porque, como decíamos al inicio de este paso, de este informe, esto es un nuevo sainete del proceso independentista catalán, Ricardo. Qué buena palabra para describirlo, sainete, lo que pasa hoy en Cataluña. Enrique, gracias. 5:53 minutos. Don Juan Camilo Vargas, buenos días. Ya tenemos hoy jornada 14 de los Olímpicos. Esto va muy rápido, ya estamos rumbo al final de la Olimpiada. Hola, Ricardo, feliz mañana para usted y para todos. Y ya se va cerrando esta Olimpiada de París 2024. Hoy hay bastante participación colombiana. De hecho, ya inició con Valeria Araujo, que estuvo en el heptatlón. Empieza esta prueba de 7 disciplinas. Ya realizó 2, los 400 metros valla y el salto de altura. También Manuela Gómez ya está participando en este momento en los cuartos de final del canotaje. El luchador grecorromano Andrés Muñoz, lastimosamente, hoy se despidió de la competición. Y tenemos aspiración de medalla en 2 disciplinas con 3 deportistas diferentes. Luis Felipe Uribe en clavados, trampolín 3 metros. La final será a las 8 de la mañana. Y también tenemos halterofilia, la disciplina que más medallas nos ha dado en la historia, las pesas. Jenny Álvarez estará en la prueba completa de 59 kilogramos y Luis Javier Mosquera, medallista olímpico en 2 ocasiones, estará en la prueba de 73 kilogramos a las 12:30 del día.
Ampliaremos en segundos. Juan, gracias. Desde París, Marcela Monsalve, la jornada de este miércoles para Colombia en los Olímpicos. Hola Ricardo, muy buenos días para todos. Gran jornada aquí en París para los colombianos y en varias disciplinas. Comencemos hablando de Flor Denis Ruiz, que solo necesitó una oportunidad en el lanzamiento de jabalina para asegurar su cupo en la gran final. Se clasificó con una marca de 64.40 metros y disputará esta instancia que nos pone a soñar con una nueva medalla el próximo sábado 10 de agosto desde las 12:30 de la tarde, hora Colombia. Pero hay más finalistas. En los clavados, Luis Felipe Uribe ya está entre los 12 mejores del mundo y va a disputar la medalla en la modalidad 3 metros trampolín. Su puntaje total fue de 423.80 y hoy desde las 8 de la mañana, hora en Colombia, peleará por la medalla. Es lo que hemos demostrado, que vamos mejorando, que vamos paso a paso, ronda tras ronda, que no hay que acelerarnos y pues el resultado de hoy se vio mucho mejor que el de ayer. Y en el golf también se cerró la jornada con la gran participación de María José Uribe, quien con un total de 70 golpes finalizó en el lugar T3 la primera ronda de la competencia y hoy jugará la segunda. Y en la agenda de los colombianos hoy mucha atención porque comienza el levantamiento de pesas, otra de las disciplinas que tiene firmes candidatos para el podio. Hoy debutan Jenny Álvarez y Luis Javier Mosquera. Marcela Monsalve, Blue Radio. Marcela, gracias. 5:55. Cambiamos de tema y hablamos de hechos de intolerancia en la capital del país. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Fue exactamente en el barrio Palermo Sur de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Allí fue asesinado un joven identificado como Dairon Romero. El hombre le había prestado al parecer un dinero al que sería su asesino y en un bar de la zona donde la víctima decidió cobrarle empezó una discusión que de los gritos pasó rápidamente a los golpes. Este joven sale del bar para evitar un problema mayor y fue allí que el asesino sacó un arma blanca con la que le hirió por la espalda en repetidas oportunidades, heridas que terminaron quitándole la vida a pesar de los esfuerzos por salvarlo por parte de los médicos. 2 personas más, entre ellas una mujer, también resultaron heridas en medio de la pelea y a esta hora se recuperan, mientras que la policía adelanta toda la investigación con ayuda de cámaras de seguridad en el sector para determinar el paradero del asesino, de quien hasta el momento no se tiene pista alguna. Muy bien, Felipe, gracias. 5:56 y ahora la economía, hablando del discurso de los 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Casi que el 80 o el 90% de la alocución del presidente Gustavo Petro anoche sobre sus primeros 2 años de gobierno fue netamente económica. Pero algunos de los logros resaltados por el presidente están generando una gran discusión. Él se atribuye la reducción en la pobreza, otros dicen que es una tendencia que viene de tiempo atrás. Sobre el bono pensional a los mayores de 80 años no hay mayor discusión porque el gobierno les está cumpliendo. La transición energética, el presidente la ve muy bien, otros dicen que no ha tenido mayores avances propiciados por el actual gobierno. En turismo sí valoran algunos esfuerzos y respecto a la caída en la inflación, expertos creen que el gobierno ha contribuido con ciertas medidas, pero hay otros factores muy relevantes como las menores presiones de insumos internacionales y el papel del Banco de la República con su política de altas tasas de interés. Bueno, el presidente sigue mostrando su malestar con las actuaciones del Banco Central y le pide bajar la tasa de referencia, que hoy está en el 10,75%, casi que al 5% para reactivar el crédito, el consumo y la economía. Más allá de las discusiones sobre si algunos de esos logros son del gobierno o pese al gobierno, para los 2 años que quedan, diferentes sectores y analistas creen necesario un urgente plan de reactivación, un manejo fiscal responsable con los gastos principalmente y mensajes del gobierno que reduzcan los niveles de incertidumbre y mejoren los niveles de inversión. Víctor Grosso, datafx.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y... No tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, los saludo desde Mañanas Blue, como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy es jueves 8 de agosto, tenemos una agenda cargada de noticias que tienen como punto inicial las revelaciones que hizo la Fiscalía en una audiencia que duró más de 6 horas en los juzgados de Palo Quemao, dando a conocer detalles de hasta dónde llegó lo que calificó como una empresa criminal vinculada al escándalo de corrupción más grave que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro. Les hablo del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Este escándalo ha vinculado presuntamente a varios hombres muy cercanos, alfiles del presidente Gustavo Petro. No solamente ratificó la Fiscalía que estaría involucrado en todo el escándalo el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y saliente director nacional de inteligencia, todavía ejerciendo en funciones, Carlos Ramón González del Partido Verde, sino también su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y un nombre que cada vez toma más fuerza en el escándalo, el director de la Función Pública, César Manrique, un hombre que estaría involucrado en este escándalo de corrupción, de acuerdo con lo que ha señalado directamente Olmedo López y Sneider Pinilla, un hombre que ya había estado vinculado a casos de corrupción presuntamente cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. La Fiscalía reveló conversaciones y el interrogatorio de Olmedo López y Sneider Pinilla con las instrucciones de Carlos Ramón González, supuestamente, y también la vinculación que habrían tenido, por ejemplo, con la supuesta destinación de contratos por 60.000 millones de pesos para el expresidente del Senado, Iván Name, y de 10.000 millones de pesos para el expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Un escándalo que sigue creciendo con el paso de las horas. Hablaron de las reuniones en septiembre de 2023. Hablaron Olmedo y Sneider de cómo se aprovechaban los consejos de ministros para reunirse en una sala alterna y empezar a hablar de lo que significaba el direccionamiento de los contratos. Además, se conoció la magnitud de lo que habría sido la participación de Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, el Karateca, creando 30 empresas en las que figuran desde su esposa Sandra Liliana Brand, una de sus hijas y otras personas vinculadas en este escándalo de corrupción de gestión de riesgo. Hablando de corrupción, el presidente Gustavo Petro anoche, en una locución que duró cerca de 15 minutos, reconoció que su gobierno lo permeó la corrupción, pero él advirtió y dijo que en cualquier caso él estaba decidido y había sacado a cualquier funcionario que tuviera algún tipo de sospecha, de mancha vinculada con posibles irregularidades con los recursos públicos. El presidente grabó esta locución, lo hizo desde Ventaquemada, Boyacá, junto a Blanca Lucy Junco, una comerciante y madre cabeza de familia del municipio, vendedora de arepas, a quien el presidente entrevistó al estilo de Hugo Chávez en Lo Presidente, un discurso de 7 de agosto un poco diferente porque lo hizo en un escenario que no fue la Casa de Nariño. El presidente destacó en esta locución 15 logros de su gobierno, volvió a sacar pecho por la disminución de la pobreza monetaria entre 2022 y 2023 y pidió un acuerdo nacional con gobiernos, con partidos políticos, con empresarios sobre 4 puntos. Dijo el presidente Petro: la reforma a la salud, la reforma a los servicios públicos, la paz total
y la lucha anticorrupción. El gobierno definirá la próxima semana si la reforma de la salud la presenta como ley estatutaria. El ministro de la Política, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que este tema se está revisando con diferentes partidos, mientras la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que la próxima semana se radicará la ponencia para el segundo debate de la reforma laboral, anticipando que vienen ajustes importantes. Vamos a hablar también en minutos de la crisis política en Venezuela. Habló María Corina Machado con Noticias Caracol y otros medios venezolanos, afirmando que la única opción del régimen de Nicolás Maduro es aceptar los términos de una transición negociada. Habló el canciller Luis Gilberto Murillo desde el puente de Boyacá sobre la represión del régimen de Nicolás Maduro, condenó los hechos de violencia y represión en Venezuela y anunció que los presidentes de Colombia, Brasil y México, como lo había anticipado Blue Radio, sostendrán conversaciones con Nicolás Maduro por separado y con Edmundo González Urrutia. Y les contaré la historia detrás del asesinato del esmeraldero conocido como Juan Sebastián Aguilar. Pedro Pechuga, un hombre muy poderoso, dueño de una empresa de seguridad, socio de los poderosos dueños hoy de las Esmeraldas en el departamento de Boyacá. Durante mucho tiempo fue integrante del esquema de seguridad del ya fallecido zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Había sufrido un atentado Pedro Pechuga hace algunos años y era un hombre que, además de todo, tenía un apartamento en el norte de Bogotá. Fue asesinado aparentemente por un francotirador. El temor es a la posibilidad de que este asesinato reactive la guerra verde en el occidente de Boyacá. En deportes, día 13 de los Olímpicos, colombianos participando: María Jo Uribe en golf, Valeria Araujo en atletismo, Manuela Gómez en canotaje. Y les voy a hablar en el mundo de lo que está ocurriendo con dos fuertes sismos hoy en el sur del Japón, de un joven detenido en Austria presuntamente vinculado al Estado Islámico que amenazaba conciertos de Taylor Swift que tuvieron que ser cancelados, y también de lo que está ocurriendo con la increíble reaparición del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en Barcelona, sin que la policía, los Mossos, como son llamados en Cataluña, lo hayan podido capturar. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Son las 6 de la mañana y 6 minutos. Amanecemos en Bogotá con de 9 grados, funciona con normalidad el aeropuerto internacional El Dorado. Hoy, hace 12 años, murió el gran Jairo Varela, el hombre del grupo Nietzsche, uno de los más importantes artistas, compositores y directores de nuestra música. 12 años sin Jairo Varela, pero su memoria y su música permanecen entre nosotros. 6-7, gracias con nosotros. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañana Blue. Él le dijo que se reunieran en el Palacio de Nariño. Olmedo López, llego yo a Palacio y ahí nos reunimos nosotros con el doctor Carlos Ramón González en su despacho. La Fiscalía presentó las pruebas en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, el desfalco de la entidad se orquestó desde la Casa de Nariño. Acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública. Asimismo, las fiscales del caso recalcaron que fue Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia, quien le dio la orden a Olmedo López de direccionar contratos a Iván Name y Andrés Calle. Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por 60.000 millones de pesos para Iván Leonidas Name Vázquez y por un poco más de 10.000 millones de pesos para Andrés David Calle Aguas. Nuevamente la fiscal hizo referencia a lo que habría sido la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso. Entre tanto, la fiscal Cristina Patiño denunció la pérdida de 69 cajas con material probatorio de acuerdo a las indagaciones que ha hecho la Contraloría en las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La Contraloría General de la República advirtió sobre la aparente
aparente pérdida de un total de 69 cajas respecto de las 5.700 cajas registradas en la base de datos de la UNGRD, hallazgo realizado el 9 de mayo del año en curso. Finalmente, la Fiscalía decidió pedirle al juez que se dicte una medida de aseguramiento de carácter preventivo en una guarnición militar. Los motivos que amparan este requerimiento se cimientan en razones de seguridad de los imputados, quienes han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal. Y la audiencia de medida de aseguramiento quedó programada para el próximo sábado 31 de agosto a las 8 de la mañana. De acuerdo con el juez del caso, esto se realizará en días no hábiles para garantizar la seguridad de los procesados. Se cumplieron 2 años del mandato del presidente Gustavo Petro y en medio de su alocución reconoció que su gobierno también ha sido permeado por la corrupción, pero que él mismo va a sacar a los implicados. A este gobierno lo permeó también la corrupción, pero este presidente saca a cualquiera que por sospecha más o menos creíble sepamos que se ha robado un peso del pueblo. Y también reiteró el llamado a diferentes sectores para lograr el acuerdo nacional. Nos quedan 2 años de gobierno, el remate, lo más duro, y en donde daremos todo para conseguir las metas. He hecho un llamado a los partidos políticos, a los empresarios, a las organizaciones sociales, para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a la salud. El sistema de la Ley 100 no sirve. El presidente también aprovechó parte de su discurso para despacharse contra Iván Duque. Los dineros recaudados con la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de mi gobierno y que no gravó a las personas naturales de escasos recursos, no le puso el impuesto a los pobres, no le puso el impuesto a la sopa. Se destinaron esos recursos para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque de una manera que me pareció en realidad tonta. Y la líder de la oposición, María Corina Machado, respondió en entrevista con medios venezolanos y Noticias Caracol si se han dado contactos con el gobierno de Nicolás Maduro. La dirigente describió el panorama de represión y violencia que se vive tras las elecciones en las que, sin prueba alguna, Maduro se proclamó ganador. Para que el régimen entienda que su única opción es aceptar los términos de una transición negociada y que estamos dispuestos a negociar, pero partiendo del reconocimiento del resultado que inequívocamente, refutablemente, le dio la victoria como nuevo presidente Edmundo González. Justamente sobre las negociaciones, habló de ella del proceso que lideran los presidentes Lula, López Obrador y Gustavo Petro. Ellos tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen y creo que se han mantenido en una posición prudente efectivamente para poder mantener esta interlocución. Y el candidato opositor Edmundo González Urrutia no asistió ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que abrió un proceso a pedido del presidente Nicolás Maduro para certificar su victoria en las elecciones del 28 de julio en medio de denuncias de fraude. Explica que si lo hace pone en riesgo su libertad, pues estaría en condiciones de absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso. Le estoy preguntando dónde está la orden de allanamiento. No entiendo además por qué hacen esto. Yo no soy una delincuente y ustedes lo saben. En Venezuela no cesa la persecución del régimen. Por lo menos 3 opositores han sido detenidos en las últimas horas y la sede de un medio digital fue allanada. El presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a hablar de la situación de Venezuela y afirmó que no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. Asimismo, el canciller Luis Gilberto Murillo afirmó que se debe saber la verdad de las elecciones. Primero se debe saber la verdad sobre las elecciones y para eso obviamente los escrutinios, pero también lo que se ha dicho muy claramente es que se deben llegar a acuerdos políticos entre las partes para garantizar esa paz política y la convivencia pacífica en Venezuela. La batalla por La Mojana se tomó este miércoles la troncal del Caribe sobre el puente San Jorge por cuenta de cientos de habitantes de la subregión que a través de un bloqueo que se extendió por casi 5 horas exigieron el cierre del boquete de Caregato. Aquí en el puente San Jorge, para que nos escuchen las peticiones que necesitamos, que es únicamente el cierre de Caregato. La intervención ante el gobierno que adelantó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, permitió el levantamiento del bloqueo a partir de una mesa que se hará este viernes a las 4 de la tarde con el Ministerio del Interior, Agricultura y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Kilómetros y kilómetros de vehículos de carga, buses y automóviles son los que se encuentran parqueados en la vía panamericana ante las protestas indígenas que se registran desde hace varias horas en Piendamón. En el sector conocido como Bermejal, las comunidades Misak protestan por supuestos incumplimientos del gobierno nacional. El viceministro quedó a arrimar a la María a informarle a la comunidad del cumplimiento de esos 2 compromisos y nunca llegó y tampoco los cumplió. Diego Cancino, viceministro del Interior. Un bloqueo que a nuestra manera es injusto. A kilómetros más adelante
en la finca La María. Acá hubo un ataque a la población civil y eso es inadmisible. El esmeraldero Juan Sebastián Aguilar fue asesinado en la tarde de ayer en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El empresario, quien también está vinculado a una compañía de vigilancia y que en octubre del año pasado había sobrevivido a un atentado, alcanzó a ser llevado a un hospital de la zona, pero falleció por la gravedad de las heridas. Un terremoto de magnitud 7,1 ha tenido lugar hoy en el sudoeste de Japón, lo que ha llevado a la agencia meteorológica del país a activar la alerta de tsunami por olas de hasta 1 metro en las costas del Pacífico de esa región nipona. El seísmo no ha causado daños materiales significativos y tampoco víctimas en la prefectura de Miyazaki, la más afectada por el movimiento. Se ha cerrado la cuarta fecha del fútbol colombiano. Santa Fe derrotó, reeditando la final anterior del primer semestre, al Atlético Bucaramanga 1-0, y con este resultado se mete en el lote de 8. Entre tanto, hoy en la ciudad de Medellín, el Independiente Medellín estará haciendo la presentación oficial de su nuevo entrenador, Alejandro Restrepo, que ya fue campeón con el Deportivo Pereira, asume las riendas del cuadro poderoso en detrimento del profesor Alfredo Arias, el uruguayo que no ha podido conseguir logros importantes en el fútbol colombiano. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Son las 6 de la mañana y 16 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, con emoción. Iniciamos este día confiando, creyendo que todo va a estar bien, dándonos nuestra mejor actitud, Ricardo, después de un domingo. A mí, estos días con sabor al lunes no es que me... Tú sabes, pero bueno, yo le meto ganas y fuerza para hacer del día lo mejor. Es cierto, ese festivo en miércoles tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que el martes era prácticamente un viernes pequeñito. Pero el jueves, o sea, hoy es un lunes pequeñito. Entonces usted tiene unas por otras, por supuesto. Pero uno le mete ganas, fuerza al día y trata de disfrutar cada una de las experiencias que tiene. Porque al fin y al cabo uno es el que decide cómo vivir cada situación y uno es responsable de sus emociones. Entonces yo le pongo ta-tan, pari-pa-pa-pim-pa-pa. Tú sabes. Padre, si yo le pregunto qué concierto, a qué artista quisiera ver hoy en un escenario, en un estadio, en un coliseo, ¿en quién piensa? No me diga que Diomedes Díaz porque ya no se puede. ¿En quién piensa? No, sabes que a mí me tiene prendado el ejercicio de Karol G, ¿sabes? O sea, ayer me di un maratón de Karol G, pero también podría ser Shakira y voy a estar en Sabina, entonces ahí esos tres. Bueno, pues yo le pregunto por una razón, padre. Dime. Y es que hay un furor internacional desde hace años por Taylor Swift. Es impresionante la venta de boletas que hay en todo el mundo. Se agotan con muchos meses de anticipación los tiquetes, las entradas a los conciertos. Y pues obviamente usted entenderá, no solamente es un fenómeno de adolescentes, hay un documental muy interesante en Netflix sobre lo que ha significado la carrera de Taylor Swift, que es un artista de muy, muy importante talla. Y le hablo, padre, de Taylor Swift porque tuvo que cancelar 3 conciertos vendidos hace meses en Austria por amenazas de posibles actos terroristas. Ya hay 2 detenidos, Enrique Rodríguez. De 17 y 19 años. Hace apenas unas horas, 12 horas aproximadamente, sabíamos de la cancelación de esos 3 conciertos porque las autoridades austriacas decían haber detenido, como digo, a 2 personas, un individuo de 19 y otro de 17, que estarían acusando de planear un atentado contra los conciertos del artista. Siempre según la versión aportada por la policía austriaca, ese ciudadano, que era también austriaco, había jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico y fue detenido en Baja Austria. El otro detenido, el de 17 años, fue apresado por la policía en los alrededores del estadio Erzhapel de Viena, donde iban a celebrarse esos conciertos. Sin embargo,
La policía austríaca acaba de actualizar que efectivamente el detenido, el de 19 años, ha confesado y declarado que tenía la intención de cometer un atentado con explosivos y armas blancas. Se hubiera tratado de un atentado masivo, evidentemente, con un gran número de víctimas, y su objetivo era inmolarse y con él, y matar en ese atentado a un gran número de personas, hoy o mañana durante el concierto. Evidentemente, como señalábamos al inicio, esos 3 conciertos han sido cancelados por parte de la organización, pero en todo caso vuelve a poner sobre la mesa varios asuntos. El primero de ellos es sin duda la amenaza islamista aquí en territorio europeo, que no cesa. En Austria se esperaban más de 170.000 espectadores y unos beneficios económicos estimados de 100 millones de euros, según las cifras que ha dado la agencia de prensa APA. Pues bien, esos conciertos por el momento no se van a celebrar, Ricardo. Enrique, gracias. Volveremos más adelante con la historia de esta nueva amenaza terrorista en Austria por parte del Estado Islámico. Voy ahora a Venezuela. Muchas noticias en desarrollo, gestiones diplomáticas de Colombia, de Estados Unidos y también de Brasil y de México, mientras hay pronunciamientos de María Corina Machado desde territorio venezolano. Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo. Definitivamente la elección presidencial y el resultado producto del conteo de votos pasó a ser ya un tema judicial acá en Venezuela, pues todo se está definiendo en ese ámbito, entre citaciones del Tribunal Supremo de Justicia, persecución, amenazas y detenciones e investigación desde Fiscalía. Comencemos primero por lo institucional, si cabe el término, y lo que pasó en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde citaron a los representantes de la oposición. Fueron casi todos, menos el candidato Edmundo González Urrutia. Alegaba él que ponía en riesgo su libertad, entre otras razones. Sin embargo, eso no fue impedimento para escuchar reclamos desde la plataforma unitaria, pues al parecer la citación nunca fue explicada, ni siquiera en la audiencia se entendió qué busca el TSJ o en qué trabaja o qué es lo que se investiga. Pues desde la oposición todo se resolvería, dice la oposición, si el CNE pues publica los resultados detallados. Así lo exponía Simón Calzadilla, uno de los citados. Ninguna organización política y candidato por nosotros conocido ha recibido el acta de totalización debidamente desglosada y tabulada, como lo dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales, con los resultados mesa por mesa. Ningún partido político sabe ni siquiera 11 días después del proceso electoral cuál fue la votación que sacó. Si el CNE no ha hecho la totalización pública a los actores, le expresamos a la sala electoral que no entendíamos qué hacíamos aquí. Como dato anecdótico, Ricardo, te cuento que esta declaración fue transmitida por el canal del Estado en vivo, que cuando se dieron cuenta, algo tarde, pues ya habían pasado varios minutos, cortaron esa transmisión y trataron de desestimar lo que había dicho Simón Calzadilla. Ahora, sobre este tema de las actas, habló María Corina Machado en esta entrevista, como digo, a varios medios de comunicación, entre esos Caracol Televisión, desde prácticamente la clandestinidad, y volvió a insistir ella que si el CNE publica las actas originales, todo queda resuelto. Elvis Amoroso pasó de la servilleta con la cual proclamó a Maduro el domingo a una carpetica que entregó. Ojalá pase a la hoja de Excel y a imprimir las actas, porque esa sería la prueba del fraude. Nuestras actas auténticas, verdaderas, oficiales, son la prueba del triunfo de Edmundo González. Si ellos publican esas actas, tendríamos entonces la prueba del fraude. De modo que en el eje de la legitimidad ellos están absolutamente derrotados. Pero Diosdado Cabello lo descartó, Ricardo, que nadie, ni el CNE, nunca en la historia han publicado un acta. Que cuando hay reclamos, el partido o el candidato que vaya a reclamar, pues va a un tribunal con sus actas y la impugna. Lo cual en la práctica es lo mismo, porque esas actas las da el mismo Consejo Nacional Electoral. En Venezuela jamás el organismo electoral ha publicado actas. Que lo digan los más viejos aquí. Nunca aquí se ha publicado actas. Aquí se da el resultado por centro. Y si usted no está de acuerdo con el resultado, usted se va con su acta a reclamar. Pero el CNE no publica actas, ni hoy, ni cuando en la Cuarta República, ni nunca. Por centro detallado, que es en base a actas de totalización y de escrutinio. Igual en esta ofensiva judicial, resaltar la última decisión desde la Fiscalía, investigar a los responsables o los creadores del portal web, donde la oposición publicó desde la semana pasada los resultados de la elección presidencial en base al 83% de las actas que lograron obtener. Los delitos a investigar en este caso son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informativos, asociación para delinquir y el siempre presente conspiración.
administración. Eso sí, ese delito de forjamiento de documento público pues da a entender que esas actas publicadas que tienen el sello del CNE y tienen el código QR no serían las originales. Ricardo. Muy bien, Santiago, 6:24 minutos. Padre, está informando a esta hora la Cancillería sobre la muerte del embajador de Colombia en Portugal, José Fernando Bautista. La semana pasada usted recuerda que habíamos hablado de su delicada situación de salud, 2 infartos, uno de ellos en un tren de alta velocidad, viajaba desde Porto hacia Lisboa. Lamentablemente hasta ahora confirma el vicecanciller Jorge Rojas la muerte de José Fernando Bautista. Dice el vicecanciller Jorge Rojas en su cuenta de X: con gran pesar debo informar que nuestro embajador en Portugal, José Fernando Bautista, acaba de fallecer en Lisboa. Una pérdida para la política exterior del gobierno que nos duele profundamente. Toda nuestra solidaridad y afecto para su familia. Desde la Cancillería brindaremos todo el apoyo que se requiere en este momento tan difícil. Descanse en paz, querido embajador. Y publica una foto a blanco y negro del fallecido embajador José Fernando Bautista con el presidente Gustavo Petro, un hombre muy importante en la política, cercano al expresidente Samper Padre. Fue ministro de Comercio, fue ministro de Comunicaciones, fue alcalde encargado de Cúcuta, fue embajador en Venezuela, ahora que estamos en medio de esta crisis, sí, señor, de los hermanos venezolanos. Como siempre, mandar a la familia todos los mensajes de condolencia, todos los mensajes de solidaridad, porque uno nunca quiere que las personas que uno ama se vayan. Y claro, para la política colombiana era alguien importante, alguien liberal que había trasegado en la actividad política en el país en varias circunstancias, como usted las menciona, Ricardo. En marzo de este año había sido designado por el presidente Petro como embajador de Colombia ante Portugal, y lo decían ustedes, en 2010 fue nombrado como embajador de Colombia en Venezuela por el presidente Juan Manuel Santos. Fue el encargado de liderar el proceso de la reapertura de la misión diplomática de Colombia en ese país. Recuerde usted que era un momento muy tenso de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Había nacido en Cúcuta en 1963, era abogado y egresado de la Universidad Libre. Juan Camilo, claro, en ese momento las relaciones entre Colombia y Venezuela tensas, como ha ocurrido en diferentes oportunidades. Motivo, gobierno Álvaro Uribe. Usted recuerde, terminaba el gobierno Uribe, empezaba el gobierno Santos en medio de esa tensa situación, y quien reabrió la delegación diplomática de Colombia en Caracas fue el hoy fallecido embajador en Portugal en esta oportunidad, José Fernando Bautista. 6:26, un saludo de condolencias para su familia. Hablamos ahora del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. 6 horas duró la audiencia en la que la Fiscalía sustentó por qué Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López Rosero deben ir a la cárcel. Más de 226 mil millones de pesos fueron los contratos que se desviaron, de acuerdo con lo que han investigado las autoridades, y se mencionan varios alfiles del presidente Gustavo Petro. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. Quienes traicionaron esa confianza de los ciudadanos colombianos, y nada obsta para que lo vuelvan a hacer en el desarrollo de los acuerdos criminales previamente trazados. Con esa contundente frase, la fiscal Cristina Patiño solicitó al juez de control de garantías la medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López Rosero de haberse apropiado de dineros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dentro de las opciones estaba que las investigadoras pidieran la prisión en un centro carcelario, la detención domiciliaria o la guarnición militar. Esta última la opción que acordaron las fiscales. Se disponga que ésta se cumpla en guarnición militar. Los motivos que amparan este requerimiento se cimientan en razones de seguridad de los imputados, quienes han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal. Pero la audiencia trajo nuevos nombres del entramado criminal en donde habrían participado otros funcionarios de la entidad, como es el caso del subdirector Víctor Mesa y Pedro Rodríguez Melo, la persona que llevó por primera vez al contratista López
López Rosero, quien suministró los carrotanques. El 5 de octubre de 2023 inició la alianza criminal. El contratista se ganó la confianza de Pinilla cuando se comprometió a cumplir un contrato de llevar unas 27.000 tejas previo a una visita del presidente Gustavo Petro al Chocó. Cristina Patiño entregó los detalles en la lectura del interrogatorio a Pinilla. Porque había habido un vendaval en agosto en Quibdó y se había llevado un pocotón de tejas de muchísimas viviendas. Entonces, cuando yo le digo a él, doctor Luis Eduardo, pues empecemos con ese suministro. Yo le dije, si usted cumple con el suministro que nadie ha querido hacer, pues le cuento, se lo dije, así le cuento, usted nos va a solucionar muchos problemas. Y fue en ese momento que se inició a orquestar el fraude en la entrega del contrato de los carrotanques que estalló en febrero de este año. En paralelo, la fiscal Patiño reveló el interrogatorio de Olmedo López, donde ratificó sus declaraciones en la Corte Suprema, salpicando a Carlos Ramón González de dar la orden de entregar coimas a congresistas. La entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas. Y también al ministro de Hacienda y su asesora María Fernanda Benavides. El direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar en concreto en el corregimiento del Salado, señoría, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes. Sin embargo, lo más llamativo fue que el ente acusador anexó al entramado criminal a César Manrique, director de la Función Pública, y a su hombre de confianza por haberse beneficiado de la corrupción con el direccionamiento de contratos. Voy en este momento a narrar el cómo construimos una organización criminal dirigida a ubicar y gestar un recurso que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en la Agencia Nacional de Tierras por valor de 100.000 millones de pesos. Uno de los aspectos más graves que dejó la diligencia fue la pérdida de pruebas que denunció la Fiscalía al interior de la unidad. Según la Contraloría General de la Nación, desaparecidos 69 cajas desaparecieron de la institución. Tras 9 horas de audiencia y realizarse un par de intervenciones por los abogados de las víctimas, se acordó que el próximo 31 de agosto el juez 35 de control de garantías tomará la decisión si los imputados irán a una prisión, a una detención en sus residencias o a una guarnición militar. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Al gobierno del cambio lo permeó la corrupción. Ese fue el reconocimiento que hizo el presidente Gustavo Petro sin mencionar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un escándalo por el que ayer, en audiencia contra Olmedo López, un viejo militante del M-19 y gran amigo del presidente, las revelaciones fueron demoledoras, porque por un lado la Fiscalía dio más pistas del complejo esquema de corrupción en el que insistió en la participación de Carlos Ramón González, exdirector nacional de inteligencia, como el gestor de contratos por 60.000 millones de pesos para el entonces presidente del Senado, Iván Name, y otros convenios por más de 10.000 millones de pesos para su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle, aunque finalmente terminaron siendo 3.000 en efectivo para Name y 1.000 en efectivo para Calle. Olmedo le contó a la Fiscalía que entre el 18 y el 21 de septiembre González le habló de compromisos que tenía con los congresistas para impulsar las reformas del gobierno en el Congreso y que para tal fin usaban poco el teléfono celular y que por el contrario aprovechaban los consejos de ministros que se hacen en la Presidencia de la República para reunirse. Es sin duda el mayor escándalo de corrupción que sacude al gobierno del presidente Petro, que dice que él saca a cualquiera que tenga sospecha de corrupción. No ha pasado con César Manrique, director de Función Pública, que aparece al mismo nivel de Olmedo López en el organigrama de la empresa criminal de la que habla la Fiscalía. Tampoco ha pasado ni ha sacado a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ni a María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro de Hacienda, ahora premiada con una notaría, a pesar de ser mencionada como la persona que direccionaba contratos para Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y Carmen de Bolívar, en los que estaban interesados indebidamente congresistas de la Comisión Tercera. En este entramado, la Fiscalía reveló que aunque iban por más plata a través del Pastuso, el contratista que les sirvió de parapeto, se quedaron con más de 108.000 millones
millones de pesos en contratos adjudicados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a cambio de una coima del 13% y un punto adicional para Schneider Pinilla. Hoy, como todos los mal llamados delincuentes de cuello blanco, están pidiendo ir a una guarnición militar para proteger sus vidas, a pesar de la gravedad del escándalo por el que aún no caen judicialmente todos los involucrados. Hoy se conoce que borraron chats y evidencias convenientemente. Lo hizo Pinilla y se suman a las 69 cajas con pruebas que se perdieron y al computador y a los discos duros que también se han desaparecido. Dar con los nombres, dar y contar absolutamente toda la verdad debería ser una condición para el preacuerdo al que aspiran llegar con la Fiscalía. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. El sistema de salud en Colombia fue saqueado, está sin plata y al borde del colapso. Esta semana la Contraloría General hizo públicos unos documentos que dan cuenta de presuntas prácticas de corrupción en 24 EPS que malversaron cerca de 6 billones de pesos que tenían que ser dirigidos a la atención de pacientes y terminaron pagando lujos. En 2 trinos, el presidente Gustavo Petro señaló que esos dineros no solo han sido gastados en esos intereses, sino en financiamiento de grupos paramilitares. Abro comillas, no solo se robaron los dineros de la salud para que directivos y propietarios de EPS tuvieran clases de yoga, sino también jets privados, campos de golf, mansiones en Miami y lo peor, pagos al paramilitarismo para matar gente y clínicas privadas hechas con el dinero público mientras quebraban los hospitales públicos. Posteó en su cuenta el presidente Petro. El presidente también trinó sobre este tema. Un país atacado por la pandemia con miles de muertos y los recursos destinados a ella se los robaron. Las EPS cobraron, no dieron servicios médicos como era habitual y la plata se esfumó. Esos trinos le costaron al presidente Petro una nueva pelea con ASEMI, el gremio que agrupa a las EPS privadas. Le respondió Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, en su cuenta de X. Presidente, de la pandemia salimos gracias al esfuerzo de todos, incluyendo el aporte reconocido de las EPS. Las encuestas del DANE que presenta su gobierno señalan que el 83% de los colombianos califican como muy buena la calidad del servicio de su EPS. El informe del Contralor no habla de robo, sino de pago de servicios de salud de vigencias anteriores, un tema sujeto a discusión y que aclararemos con transparencia, dice la directiva. Pero más allá de las peleas, las denuncias y las clases de yoga pagadas con plata para pacientes, lo más relevante es que 34 millones de afiliados al sistema de salud están en riesgo, ya sea por EPS intervenidas, retiradas o por problemas en acceso a la atención médica. Diferentes cifras dan cuenta de la atención que reciben los usuarios en Colombia, de cómo se está deteriorando el sistema. Varias clínicas y hospitales han cerrado servicios y han disminuido su oferta de camas en cuidados intensivos. La deuda de EPS con más de 200 hospitales ya asciende a 18.8 billones de pesos. Las tutelas por falta de acceso a servicios médicos en el país aumentaron un 40% y las quejas por los malos servicios médicos aumentaron un 17% comparado con el año anterior. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. No es viable importar gas venezolano ni política, ni financiera, ni técnicamente. Declaración textual del propio ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, durante el debate de moción de censura en plenaria de la Cámara de Representantes el martes pasado. Declaración que cayó como baldazo de agua fría ante los congresistas, ante la opinión pública y ante el propio presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien venía diciendo exactamente todo lo contrario. Pero baldazo principalmente para el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha puesto al gas en el centro de la transición energética por ser mucho menos contaminante que el petróleo o el carbón y quien tenía fincadas todas sus esperanzas en la importación de gas venezolano ante la tremenda escasez de ese combustible en el país, con un faltante para el año entrante del 7.6% de la demanda nacional y un faltante de gas del 18.9% para dentro de 2 años.
Escasez para atender las necesidades de 36 millones de hogares colombianos que usan gas natural, que ha sido además producto de la falta de nuevos hallazgos y nuevos campos gasíferos, con unas reservas probadas que cayeron de 10 a 6 años a la velocidad del rayo, consecuencia de 2 políticas energéticas del propio gobierno de Gustavo Petro: la determinación de no otorgar más contratos de exploración y la determinación también de no hacer fracking, que es una práctica que sirve para encontrar más de estos campos gasíferos. Pérdida deliberada de la autosuficiencia energética que llevó al presidente a fincar todas sus apuestas en la importación de gas venezolano. No obstante, es ahora su propio ministro de Minas y Energía quien reconoce públicamente y en el marco de su moción de censura que no es posible importar ese gas venezolano porque el gasoducto Antonio Ricaurte está averiado y además de todo porque hay trabas políticas y financieras. Un baldazo de agua fría que llega en un momento donde el presidente acaba de vetar un proyecto de Ecopetrol en Estados Unidos, donde iba en búsqueda de más petróleo y gas con la técnica del fracking y que le serviría para aumentar en un 9% su producción en ese país y en un 14% las utilidades netas de Ecopetrol allí. Pero también noticia que cae en un momento en donde el presidente se trae entre cejas a los generadores de energía del país, cuya energía es generada en un 30% y hasta en un 50%, como vimos en el fenómeno del Niño, en centrales térmicas que funcionan a gas natural. Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Seis de la mañana, 40 minutos. Padre Linero, ¿de qué hablamos hoy? Oiga, ¿vio usted esa competencia de los 100 metros planos en los Olímpicos? Que se definió por 5 milésimas de segundo. Una cosa que uno no alcanza ni a entender. Me gustó el campeón, que es Noah Lyles. Él es un hombre que se ha declarado enfermo. Tiene una cantidad de enfermedades mentales, trastornos mentales, y dice, pero es que uno no es eso, uno es lo que quiere ser, lo que decide ser. Y me pareció una historia de superación interesante. Hablemos de ella, porque mucha gente queda atrapada en sus limitaciones. Él, campeón olímpico, no. Estadounidense, campeón olímpico, navegando sobre sus dificultades y sobre sus limitaciones. Hablando de los olímpicos, hablando de dificultades y de limitaciones, Juan Camilo, vimos a Marta Bayona, ciclista de la delegación colombiana, ahogada en llanto en los Olímpicos de París, ofreciendo disculpas a través de la red social X. ¿Qué fue lo que pasó con Marta Bayona, Sí, Juan? Ricardo, lo que pasa es que, bueno, para entender, Marta Bayona es una de las atletas que tenía destinado el presupuesto del ministerio para ser una de las medallas de estos Juegos Olímpicos. Ella fue plata en el Mundial de Keirin, que es una de las modalidades del ciclismo de pista, en el año 2023, y ayer tuvo participación, no le fue bien en ninguna de las dos salidas, nunca estuvo bien ubicada, entonces fue una participación que, a decir verdad, decepcionó muchísimo porque esperábamos más de Marta Bayona. Se fue eliminada en el repechaje y evidentemente ya no será carta de medalla, por eso estaba ahogada en llanto la santanderiana, que es una de las grandes deportistas de nuestro país. Ya ampliamos en segundos los deportes, el cronograma de los colombianos hoy en los Juegos Olímpicos. Tenemos más adelante la historia de la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París con Mateo Piñeros. El 8 de diciembre finalmente será reabierta al público luego del voraz incendio que consumió una parte importante en el 2019 de uno de los símbolos de la capital francesa y del catolicismo. Antes de los deportes, antes del Padre Linero, noticias a esta hora en diferentes
regiones del país. Comenzamos en el suroccidente de Colombia. Hay disturbios, Hugo Mario, a esta hora en la vía panamericana. La policía intentando desalojar a los indígenas que mantienen bloqueado el paso hacia el suroccidente del país. Ricardo, el escuadrón antidisturbios de la policía llegó hace algunos instantes al sector La Marina, muy cerca del municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca, en donde indígenas de la comunidad Misas realizan un bloqueo desde ayer en esta carretera que comunica Cali con Popayán, indígenas que reclaman al gobierno Petro el cumplimiento de algunos acuerdos suscritos meses atrás. Se han registrado enfrentamientos en esta importante vía, no hay transporte ni de carga ni de pasajeros. Hace algunas horas, a través de videos, los propios transportadores denunciaron choques con la comunidad indígena porque no permitían el paso de algunos vehículos, incluyendo las ambulancias. Alemeo, se presenta aquí una discusión entre camioneros y los del paro. No están dejando pasar ambulancias para nada. Se están muriendo las personas acá y no pasa nada. Son 39 los bloqueos que se han registrado este año en la carretera panamericana entre Cali y Popayán. Las pérdidas son superiores a los 6.000 millones de pesos, según el cálculo que hacen hoteleros, restauranteros y otros comerciantes, principalmente de la ciudad de Popayán. Ricardo. 6:44 minutos, Hugo Mario, gracias. Imágenes de lo que está ocurriendo hasta ahora en la vía panamericana. Ahí estamos viendo la forma en la que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, bueno, el antiguo SMAT, porque ahora tiene un nuevo nombre, está haciendo el operativo de desalojo de quienes están manifestándose y mantienen bloqueado el suroccidente del país. Muy molesto anoche el ministro del Interior diciendo que ahí no hay una voluntad real de diálogo con el gobierno nacional. 6:45, Héctor, buenos días. Hay mucho temor en Muso y en el departamento de Boyacá frente a la posibilidad de que el asesinato anoche de Juan Sebastián Aguilar o Pedro Aguilar, conocido en el mundo de las Esmeraldas como Pedro Pechuga, es una historia increíble, Héctor. Aparentemente un francotirador le dispara desde una montaña cercana y lo asesina en su apartamento en unos lujosos condominios del norte de Bogotá. Este hombre había sido jefe de seguridad de Víctor Carranza y fue asesinado en las últimas horas. Sí, fue muy impresionante la manera como fue asesinado. Ya había salido de otro atentado, ¿no? Y había, bueno, en general, digamos, había estado rodeado de situaciones como esta. Entiendo que algunas personas de su seguridad habían sido asesinadas antes, en fin, es toda una historia trágica que a mí me llama mucho la atención porque este sector de la explotación de las esmeraldas, que pues además es tan simbólico de la producción minera en Colombia, pues ha estado rodeado de estas circunstancias a lo largo de la historia. Yo recuerdo que cuando yo era niño, prácticamente hace 50 años, la pelea entre las bandas que querían el control de las minas de Muso era una cosa realmente impresionante y había muertes selectivas por esa circunstancia, pero por decenas en Bogotá. Y eso después logró tener unos años pacíficos, pero pues desgraciadamente pareciera que fueron transitorios y ojalá pues no se despierte una violencia de la magnitud de esas épocas que estoy recordando. Hubo un proceso de paz a finales de los 80, comienzos de los 90, exitoso con mediación de la Iglesia Católica en el occidente de Boyacá. Le pregunté, Héctor, a la doctora Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial para las regiones, cuál había sido, si había tenido un vínculo con el señor Juan Sebastián Aguilar, porque ayer hubo muchas versiones en ese sentido. Ella, obviamente en medio de su dolor, admite tácitamente que lo conoció. Me dijo anoche la doctora Sandra Ortiz: tengo tristeza por su muerte y les pido comprensión. Una arista, por supuesto, Héctor, que también pues es relevante en medio de esto. Obviamente la doctora Sandra Ortiz hace política en el departamento de Boyacá y este era un hombre del occidente de Boyacá. Es cierto que ellos participaron, digamos, en la financiación de las campañas políticas en Boyacá y en el Meta, ¿no? Y cuando digo ellos me refiero pues también al grupo de Víctor Carranza, al cual perteneció este señor Aguilar. Nunca lo hicieron abiertamente ni participaron, digamos, en política en forma abierta, pero evidentemente muchos políticos los buscaban para ayuda de financiación y también porque, no nos digamos mentiras, estos personajes
controlan en buena parte la seguridad de esos territorios, y entonces para ir a hacer política a unos determinados municipios prácticamente hay que pedirles permiso. 6:48, lo último de las investigaciones sobre el asesinato de Pedro Pechuga, el hombre de Esmeralda Santa Rosa, el hombre que fue jefe del esquema de seguridad de Víctor Carranza. Julián Ríos. Muy buenos días, Ricardo y Héctor. Hemos conocido más detalles de lo que fue este asesinato a través de los investigadores aquí del CTI, de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana. Han dicho que el esmeraldero se encontraba en su casa en el conjunto residencial Bosques del Marqués, salió al primer piso y efectivamente confirman que se trató de un francotirador que estaba apostado hacia unos 60 metros de distancia en la montaña. El esmeraldero estaba viviendo, según las investigaciones, hace 20 días en este conjunto residencial en una casa apartamento dúplex totalmente blindado. Salió al primer piso y ahí fue hacia las 5:35 exactamente de la tarde cuando fue alcanzado por una de las balas de este francotirador. Inmediatamente pues fue remitido a un hospital, a una clínica en el sector del norte de Bogotá, donde falleció. Se están adelantando las investigaciones porque dicen los investigadores que estaba totalmente, según ellos, perseguido y seguido, y que ya las personas lo tenían prácticamente ubicado para cometerle este atentado. Se conocen estos nuevos detalles de lo que ocurrió en las horas de la tarde, Ricardo y Héctor, el día de ayer. Confirman, repito, las autoridades que se trató de un francotirador. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Y también está en Mañanas Blue. 6:50 a.m. Para determinar el ganador de la medalla olímpica en los 100 metros planos, se requirieron varios minutos de análisis. La llegada fue muy reñida entre el jamaiquino Keisnan Thompson y el estadounidense Noah Lyles. Ambos registraron un tiempo de 9:72. Sin embargo, según el photo finish, Lyles cruzó la meta 5 milésimas de segundo antes que Thompson. Más allá de la impresionante carrera, lo que me llamó la atención fue el mensaje que el locuaz y orgulloso atleta estadounidense compartió en su cuenta de X. Abro comillas. Dijo así: tengo asma, alergia, dislexia, ansiedad y depresión. Pero eso no define lo que puedes llegar a ser. Esa expresión se convierte en un poderoso mensaje de superación para muchas personas. No son las limitaciones las que nos definen, sino lo que decidimos hacer con las capacidades y habilidades que tenemos. Ante la adversidad, siempre tenemos la opción de declararnos vencidos e incapaces de construir un proyecto de vida emocionante. Pero también tenemos la posibilidad de creer en nosotros mismos, afianzarnos en nuestros dones y establecer un plan de acción que nos lleve a conquistar los sueños que hemos construido desde la realidad. Sé que muchos prefieren esperar lástima de los demás, rumiar su frustración y creer que cuanto más amargados son, más coherentes son con sus destinos. Sin embargo, experiencias como la de este atleta, con gran autoestima y encendido verbo, nos demuestra que también es posible rebelarse contra las circunstancias y dar lo mejor de sí para encontrarle sentido y satisfacción a lo que hacemos. Nadie dirá que es fácil o que se logra con un simple chasquido de dedos. Seguramente habrá que dar todo de sí, con firmeza, disciplina, talento, constancia y mucha motivación. Es una decisión personal con qué actitud enfrentamos nuestra realidad. Como bien dijo Víctor Frank, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio destino. Entonces, es decisión tuya si decides ahogarte en el charco de tu amargura o si te motivas a salir adelante superando todo lo adverso.
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:53 de los deportes en Mañanas Blue. En Juegos Olímpicos se disputa la ronda 2 del golf femenino. La colombiana María José Uribe quedó séptima ayer tras la primera ronda con 2 golpes por debajo del par. Hoy ya se encuentra en el penúltimo hoyo y registra menos 3 golpes debajo del par. Es quinta de la prueba femenina del golf en los Juegos Olímpicos de París 2024. En atletismo se lleva a cabo la heptatlón, competencia de 7 pruebas, donde en la rama femenina Colombia cuenta con la participación de Marta Araujo. Ya realizó la prueba de 100 metros vallas y quedó cuarta de su serie, y también el salto de altura, donde fue novena de su grupo. A las 12:35 hoy realizará el lanzamiento de peso y a la 1:55 de la tarde será la carrera de los 200 metros. Mañana cerrará la disciplina con salto de longitud, lanzamiento de jabalina y los 800 metros en la pista olímpica. También hubo actividad en el piragüismo sprint, canoa individual, 200 metros. La colombiana Manuela Gómez fue sexta en su serie en la primera ronda y en cuartos de final fue cuarta con un tiempo de 49:54, por lo que no le alcanzó para ir a las semifinales. En lucha grecorromana, Andrés Muñoz perdió 3-1 frente al polaco Arkadiusz Kulinic en una derrota por puntos y se despidió en el repechaje de la competición. En la agenda tenemos clavados, trampolín 3 metros, Luis Felipe Uribe, el colombiano, disputará la final a partir de las 8 de la mañana. Ahí hay posibilidad de medalla. Halterofilia, prueba completa 59 kilogramos, Jenny Álvarez a las 8 de la mañana estará también haciendo esta competición. También en pesas, Luis Javier Mosquera estará en la prueba completa de 73 kilogramos, saldrá en busca de su tercera medalla olímpica. Recordemos que en Río obtuvo el bronce y en Tokio obtuvo la plata. Esto será a las 12:30 y el día se cerrará con ciclismo de pista. En la modalidad de Omnium estará Fernando Gaviria. Recordemos que el Omnium consta de 4 pruebas: scratch, carrera, tempo, eliminación y puntuación, con un tiempo máximo de media hora entre cada una de estas pruebas. Y en el fútbol masculino, hoy será el juego por la medalla de bronce entre Egipto y Marruecos a las 10 de la mañana. Y hablamos de fútbol profesional colombiano porque se cerró la fecha 4 de la liga con victoria de Santa Fe en casa de Bucaramanga con gol de Julián Millán. Fue un partido de 3 expulsados por el árbitro Carlos Betancur. Vieron la roja Romaña y Nostroza del Bucaramanga y Johan Torres por Independiente Santa Fe. El líder sigue siendo Fortaleza con 10 puntos. Once Caldas, La Equidad y Nacional también tienen 10 unidades, pero Forta es líder por el +4 en goles diferencia y los 6 goles a favor. Y atención, hinchas del Medellín, porque ya encontraron a su entrenador. Se trata de Alejandro Restrepo, quien volvió al fútbol colombiano tras 6 meses en Alianza Lima de Perú. Restrepo fue campeón de Liga con Pereira en 2022 y de Copa con Nacional en 2021. 6:56 los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Les he dicho
que para ser felices hay que tener buenas relaciones. Y para tener buenas relaciones hay que tener una buena comunicación, una comunicación efectiva. Y la base de una comunicación efectiva es la escucha. Hoy quisiera insistir en que nosotros percibimos todos los sonidos, todos los ruidos, todos los mensajes que a nuestro alrededor se generan, pero que no podemos dejarnos impactar por todos ellos sin hacer una experiencia de filtro, sin ser capaces de entender por qué y para qué cada una de las experiencias. Hay que filtrarlas pensando si son verdad, pensando si nos interesan realmente, pensando si son útiles, pensando si nos aportan. Hay muchas de esas expresiones, de esas manifestaciones que simplemente oímos pero no escuchamos, oímos pero no nos apropiamos de ellas. Hoy tendrías que revisar cuáles son los filtros que usas a la escucha de las cosas, de las personas que están a tu alrededor. ¡Ánimo! Tú sabes. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario. Estás escuchando Mañanas Blue. 7 de la mañana en punto. Para usted, padre, que es aficionado a la ciclovía, que sale en patines, que a veces sale en bicicleta, le tengo noticia. Hoy, ciclovía nocturna, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Voy para esa. Es decir, hay que recorrer la ciudad, hay que gozarse la ciudad, y esa es una buena experiencia. Algunos se quejan porque tú sabes cómo se ponen algunas rutas, pero no, hay que hacerlo. Yo voy, mi bicicleta, mi casco, bien preparado y a recorrer la ciudad que amo. Uno que otro trancón, ¿no? Eso es un poquito difícil para quienes van en carro, Héctor, pero bueno, es una vez al año, por lo menos por ahora, pero... Pues no 2 veces, porque en diciembre también la repiten, ¿no? Ah, sí, señor. No sé qué tan exitosa sea, no sé cuánta gente salga a la ciclovía nocturna hoy. Decenas de miles. Masiva.